Vamos a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y el versículo 1, que es la manera en la que comienza las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Dice: para la honra y la gloria del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, para la gloria del Señor. Tome asiento un momento, la amada Iglesia del Señor. El estudio anterior considerábamos, hermanos, lo que es el ateísmo y cómo ellos piden pruebas científicas, decíamos, pruebas concluyentes de la existencia de Dios. Y considerábamos algunos puntos en el estudio pasado. En esta ocasión vamos a detenernos en otro aspecto. Y en este aspecto vamos a considerar para nosotros la importancia que tiene la Biblia con respecto a la creación, ya que muchas personas, mayormente que no creen en Dios, los ateos, tratan de denostar las Sagradas Escrituras, quitarles un valor, un crédito, de tal manera pensando ellos o asimilando, asumiendo que no tienen ningún valor en sí las Escrituras. Sin embargo, vamos a considerar la importancia de las Escrituras y vamos a hacer una comparación de cómo, fíjate, la Biblia nos habla de cómo fue la creación del mundo, y paralelamente vamos a ver cómo el mundo científico, los últimos descubrimientos científicos dicen que fue también la creación del mundo. Acordémonos que el método científico, la ciencia, no da pruebas concluyentes de las cosas, sino que ellos van basándose en teorías. Y hacen una teoría y después comprueban que esa teoría no tiene validez, entonces la desechan y hacen otra. Sin embargo, la Biblia es un libro atemporal. ¿Qué quiere decir que es atemporal? Que no pasa de moda, que sirvió hace 5,000 años atrás y hasta el día de hoy lo seguimos utilizando, porque para nosotros tiene un valor, porque nosotros decimos el autor que inspiró a los santos hombres de Dios fue Dios. Y así se escribió las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a hacer esa comparación, vamos a leer todo, vamos a ir leyendo y haciendo la comparación con la ayuda del Señor, y a ver si ustedes me van ayudando también, y vamos a ir comparando qué dice la Biblia y qué dice los descubrimientos científicos, la ciencia en este caso, ¿verdad? Bueno, fíjate primero el primer texto que hemos leído. Dice: en el principio creó Dios los ¿qué? Los cielos y la tierra. Bien. Así dice la Biblia. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios. Bueno, en el aspecto hebreo, porque vamos a ir viendo esto, aquí se utiliza la palabra bara, que en hebreo significa hacer surgir de la nada, es decir, crear algo de la nada. Entonces, cuando dice en el principio creó, ese creó es bara, de la nada Dios hizo surgir todas las ¿qué? Todas las cosas. Después vamos a ir comprobando que Dios, en el relato que da la Biblia, no crea todas las cosas durante la creación, sino que hay cosas que Dios ya las tiene creadas y que simplemente hace Dios que aparezcan en la creación, y las vamos a ir considerando, ¿verdad? Entonces Dios llama a la existencia algunas cosas. Ahora, ¿qué dice la ciencia de esta afirmación
de que Dios creó todo de la nada. ¿Qué dice la ciencia? Bueno, fíjate que la ciencia dice que después de aceptar ellos de que el universo no es eterno, porque antes se creía que el universo era ¿qué? Era eterno. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenía principio. Sin embargo, los últimos descubrimientos se ha comprobado que el universo no es infinito. Que el universo tiene ¿qué? Tiene fin. Que el universo tuvo un principio y por consiguiente tendrá un ¿qué? Tendrá un final. Bueno, entonces, antes creían que era eterno, ahora esa ya la desecharon. Ahora dicen, no, el mundo tiene un principio y tiene un final. ¿Y qué piensa la ciencia? Bueno, la ciencia dice que la materia, que la energía, que el espacio y el tiempo surgieron a partir de la nada. De la nada. Todo lo que vemos, dicen ellos, surgió ¿de qué? De la nada. Bueno, ¿y qué dice Dios? Dios dice lo mismo. En el principio creó Dios los ¿qué? Y acuérdate que utiliza el verbo bara, que significa hacer surgir de la nada. Es decir, Dios hace surgir ¿de qué? De la nada las cosas. Ahora lo que quiero que nosotros resaltemos y notemos es que la ciencia, ¿cuánto tardó para llegar a esta conclusión? ¿Sí? ¿Cuánto tardó? Siglos. ¿Para llegar a esta qué? Sin embargo, el hombre de Dios que escribió el Génesis, supongamos hace 4,000, 5,000 años atrás, por la inspiración de Dios, está diciendo que todo lo que vemos surgió de la ¿qué? De la nada. Entonces, fíjate, hay un paralelismo, ¿verdad? Pero ¿quién se adelantó a quién? Dios, los santos hombres de Dios se adelantaron a lo que la ciencia hoy en día dice que ¿qué? Que así es. Bueno, sigamos adelante, a ver. ¿Cómo dice Génesis 1:2? Ayúdenme. La tierra estaba solemnada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios le pague, Dios le pague. Fíjate el verso 2. ¿Cómo estaba la tierra? Dice. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban ¿sobre qué? Sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, ¿qué nos dice el verso 2? ¿Cómo estaba todo? Desordenado, vacío, pero Dios ahí estaba. Se movía ¿sobre qué? Fíjate, vamos a hacer este ejercicio, porque el hombre de Dios que está escribiendo esto, que recibe esa revelación de Dios, él, para que nos situemos, imagínate que él está parado en la tierra y desde ese momento él está escribiendo todo lo que ve. O sea, él está en ese momento, en ese vacío, en ese desorden, en esas tinieblas. Él está allí y está viendo que la tierra está ¿qué? Fíjate, eso es importante verlo de esa manera, porque todo el relato del Génesis, de la creación, se desarrolla de esa forma. No es que la está viendo desde el cielo, no, él está parado ¿dónde? En la tierra, ¿verdad? Dios crea la tierra, la crea, pero en el momento que él está, ¿cómo está todo? Desordenado. Hay oscuridad. ¿Por qué crees que hay oscuridad? Porque cuando se formó la tierra, según la ciencia, cuando se formó la tierra, no teníamos lo que es ahora mismo la atmósfera como ahora la tenemos, sino que estaba inundada de gases que impedían que la luz del sol penetrara. O sea que el cielo, como hoy lo vemos nosotros, era totalmente oscuro.
¿verdad? O sea, la tierra era oscura, no había orden, era un caos. Entonces el hombre de Dios está viendo eso, ¿verdad? Que todo está como de esa manera. Entonces, la ciencia dice que hace 4.600 millones de años, la atmósfera terrestre estaba totalmente opaca, oscura, debido, dice, a la gran cantidad de gases densos y del polvo en suspensión y otras sustancias, de tal manera que eso haría que alguien situado en la Tierra no viera el sol, no se veía el sol. Había una noche eterna donde ni las estrellas se divisaban, ¿verdad? Esto era el segundo día. Entonces, la Biblia dice eso y la ciencia coincide, ¿verdad? La ciencia dice, sí, así es, así que, así era, pero volvemos a lo mismo. ¿Cuánto tiempo tardaron ellos para llegar a esta conclusión? Siglos. Sin embargo, el hombre de Dios ya lo está, ¿qué? Imagínate desde cuándo lo está diciendo, ¿verdad? Ahora, el verso 3, ayúdenme. ¿Qué nos dice el verso 3? Dios le pague. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz. ¿Y qué? Ahora, fíjate bien. Aquí vamos a jugar con los verbos, porque cuando crea Dios, cuando Dios crea, usa el verbo bara, que significa crear, surgir de la ¿qué? De la nada. Ahora aquí utiliza, dice, y dijo Dios, sea la ¿qué? La luz. En hebreo aquí es haya, que significa aparezca. ¿Por qué aparezca? No olvides que Él lo está narrando ¿desde dónde? Desde la tierra, ¿verdad? Entonces dice la ciencia que hace 3.800 millones de años, la capa espesa de gases empezó a disminuir, lo que dio lugar a que los primeros rayos del sol emergieran de la oscuridad, ¿verdad? No pierdas de vista que el hombre de Dios lo está narrando desde la tierra y ve la oscuridad que hay y ve que en medio de esa oscuridad empiezan los rayos del sol ¿a qué? A emerger. Por eso cuando dice sea la luz, no es que Dios la está creando, sino que Dios la está haciendo ¿qué? Aparecer en la tierra. Es decir, que se divise desde la tierra, ¿verdad? Entonces, dice la ciencia que la espesa atmósfera terrestre se comenzó a tornar translúcida, no de una manera transparente todavía, sino que ya empezaban los rayos del sol ¿a qué? A penetrar. Todavía se veía la oscuridad, pero los rayos ya empezaban, algo parecido a lo que tenemos esa imagen ahí, ¿verdad? Ya empezaban los rayos ¿a qué? A penetrar. Bueno, ahí tenemos la otra coincidencia que también la ciencia dice que fue de esa manera, que se empezó a desarrollar ¿de qué? De esa manera. Ahora, ¿cómo nos dice? Aquí vamos a leer del verso 6 al 8. ¿Cómo nos dice? Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios una expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana del día siguiente. Dios le pague. ¿Qué hizo Dios? Haya, dijo ¿qué? Haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las ¿qué? De las aguas. Y dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día ¿qué? Segundo. ¿Qué estaba pasando aquí?
que ya se empezaban a formar en la tierra, a la capa, los gases empezaron a cambiar de estado, según la ciencia, y se empezaron a formar los mares, ¿verdad? No mares como hoy los conocemos, tan profundos, pero ya se empezaron a formar los mares. Fíjate que la ciencia, toda esta secuencia, la ciencia la ha ido investigando, que así fue el desarrollo de la vida, ¿verdad? Pero no pierdas de vista, que es lo importante, que la Biblia ya lo dijo hace 5,000 años, que así se empezó a desarrollar ¿la qué? La vida. Entonces, lo segundo es el ciclo y la separación de las aguas. Bien, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Dice el verso 9-10. Ahora dice Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo que. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Fíjate bien. ¿Qué está pasando allí? Bueno, la ciencia dice que ya se formaron los océanos y empezaron a formarse, pero el mundo, el planeta, empezó a experimentar algo. Y es que empezaron a surgir los protocontinentes, ¿verdad? La Tierra empezó a emerger, a salir. Aquí en Bilbao hay una, no me acuerdo cómo se llama, esa playa, pero es muy famosa. ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe? La playa de la Concha. Esa playa, cuando hay marea alta no se ve, pero cuando baja la marea, los arqueólogos ahí están. Porque tiene una peculiaridad, que dicen que esas son las placas tectónicas, cuando pasó esto, son las que desde el centro de la Tierra, esas placas, empezaron a sobresalir y emerger. Entonces son muy curiosas, y ahí va, porque ahí datan los científicos los años en los cuales ocurrió todo eso. Entonces lo que Dios dice, que aparece la tierra, aparece lo seco, y a lo seco llama tierra, y a la reunión de las aguas llama ¿cómo? Llama mares. Dice la geología que eso fue hace 3.500 millones de años. Bueno, pero si va viendo la cronología que nos va marcando la Biblia. Sí. Ahora, ¿qué surge después? Dice Génesis 11:13, ¿qué surge? Dijo Dios después, produzca la tierra hierba verde, que dé semilla, árbol de fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza. Bueno, ¿qué empieza a formarse? La vida en la tierra, pero la vida vegetativa, las plantas, los minerales que quedaron en la tierra cuando emerge. Esos minerales, ya todas las cosas se van dando, porque ya el sol ya empieza a ¿qué? Con sus rayos a calentar la tierra. Los minerales que quedaron del agua ya empiezan a germinar y surge la vida vegetativa. ¿Y qué dice la ciencia? Lo mismo. La ciencia dice lo mismo. Que comenzó la vida con las algas, con los helechos, la vida vegetativa en la tierra. ¿Verdad? Bueno, sigamos ahora a Génesis 1:14-19. Y fíjate lo que dice Dios aquí. Y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años,
y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Quiero que notes algo, que Dios utiliza el verbo haya, no utiliza el verbo bara, es decir, crear. O sea, cuando el hombre de Dios está narrando esto, no está diciendo que Dios está creando las estrellas, porque él entiende que eso Dios ya lo ha formado. Simplemente, como él está parado en la tierra, está viendo que ya la atmósfera ya está traslúcida, entonces ya las estrellas se ven, ya el sol se ve, ya la luna se ve, ya lo que nosotros vemos hoy ya se ha despejado. Entonces ya puede Dios separar los días y las noches. Bendito sea el Señor. La ciencia dice lo mismo, que eso es lo que empieza a acontecer. Hace 2.000 millones de años, dice, la atmósfera ya era más transparente, por lo cual ya se divisaba el sol, la luna y todo el firmamento. Bueno, pero aún no hay vida. Hay vegetales, hay algas, pero ya están los elementos necesarios. La Tierra, nuestro planeta, está en un punto idóneo, donde la luz del sol le da de una manera idónea, ¿verdad? Entonces, todas las condiciones ya están preparadas para que se dé la vida. Dice que esa es una teoría, más que una teoría, pues es un planteamiento que es verídico y es el ajuste fino, se llama. ¿Qué dice el ajuste fino? Que si la Tierra se moviera unos cuantos kilómetros del eje donde está, la vida no hubiera sido posible. Unos cuantos kilómetros. La vida no hubiera sido posible como hoy nosotros la conocemos. Entonces, este planteamiento dice que la distancia de la Tierra y del Sol está ajustada de una manera tan fina que con cualquier variación no se podía haber dado la vida, sino que todo está ajustado para que se dé la vida. ¿Y qué fue lo primero que surgió? ¿Dónde surgió la vida según la ciencia? ¿Qué dice la ciencia? ¿Dónde surgió la vida? ¿No? ¿Dónde surgió? A ver, leamos Génesis 1:20, a ver dónde nos dice. ¿Qué dice Génesis 1:20? Siguiendo nosotros el relato. Dijo Dios, produzcan las aguas seres y aves que vuelen en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice la ciencia? Que ¿dónde surgió la vida? En el agua. Ahí surgió la vida. La ciencia eso lo dice. Que la vida surgió primero en el agua y después la vida surgió en los cielos con las aves. Pero la Biblia ya lo está diciendo. ¿Sí? 5,000 años antes, la Biblia ya lo estaba diciendo, bendito sea el Señor. ¿Verdad? Es ahí el que tenemos. Ahí utiliza el término vara, porque Dios crea. ¿Quién es el creador de la vida? Es Dios. Así, por eso aquí utiliza el término vara. Y fíjate, lo usó en Génesis 1:1, y creó Dios los cielos y la tierra, y ahora dice, y creó Dios los seres vivientes. Bueno, eso dice la ciencia, que hace 543 millones de años sucedió el periodo cámbrico, donde hubo una proliferación de las primeras especies marinas, las aves emergieron después,
Pero la vida, dicen ellos, comenzó, ¿dónde? En el agua. La evolución, ellos lo llaman así. ¿Comenzó dónde? En el agua. Ya ese pescadito, dicen ellos, quiso salir del agua, ¿verdad? Lo ponen ellos en, quiso salir del agua, porque después la vida se pasa a la tierra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? En Génesis 1:24 al 25. ¿Cómo dice? Produzca la tierra sus simientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su género. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dios le pague. Fíjate la cronología. Primero Dios dice en el agua que el agua produzca, ¿qué? Seres vivientes. En el agua y las aves. Ahora dice Dios que la vida animal, la vida terrestre se va a desarrollar. Fíjate bien. Oye, ¿quién copia a quién? Dios ya lo está diciendo desde cuándo. Imagínate. Entonces fíjate, cuando la gente dice, no, la Biblia es un cuento. No, la Biblia es una novela. No, no le haga caso, eso es un cuento, es ignorante el que lee la Biblia. Pues mira lo que está diciendo la Biblia. Fíjate la cronología perfecta que lleva la Biblia y la ciencia pareciera que le va copiando. Porque ¿quién lo dijo primero? Dios lo dijo primero. La ciencia lo dice ahora, pero Dios ya lo que, ya lo ha dicho, ¿verdad? Bien. Entonces vemos ahí otra coincidencia. Bueno, ya Dios creó los cielos, la tierra, ya creó todo, separó las aguas, hizo emerger los continentes, ya hay vida en los océanos, ya hay vida en los aires, ya hay vida en la tierra. Y así. Y dice la ciencia que lo último que surgió en el mundo fue ¿quién? No surgió primero. ¿Fue lo qué? ¿Y qué dice Dios? En Génesis 1:26. Amén. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a los animales, conforme a los peces del mar, y las aves del cielo y los peces. Y en toda la tierra y en todo animal se arrastra sobre la tierra. Dios le pague. Fíjate bien, el hombre, según la ciencia, es lo último que surgió. Es más, el hombre, hemos estado hablando ahorita de millones de años que dice la ciencia, pero el hombre surge apenas, según la ciencia, supone que entre 50,000 o 30,000 años empieza el hombre ¿a qué? A surgir. Dice, es lo último que apareció en la evolución. Qué curioso, ¿verdad? Que cuando Dios hace todas las cosas, Dios también lo último que crea es ¿al quién? Al hombre. ¿Y para qué lo crea? Ahora sí dice, y sujetó Dios todas las cosas bajo el hombre, las aves, los animales, todo dice, lo enseñoreó bajo sus pies, porque acordémonos que al hombre lo distinguió con un alma racional, lo distinguió de toda su obra, ¿verdad? Entonces, fíjate la exactitud de Dios, la cronología que Dios va trayendo, que lo último que hace es el hombre, y la pregunta es, ¿qué más
ha hecho Dios después del hombre? ¿Qué más ha creado? Lo último que crea es el hombre. No ha creado nada más. El hombre ha evolucionado, el hombre ha surgido. Hay especies que se acaban, se extinguen y vuelven a surgir otras. Pero dice la Escritura en Génesis 2:1, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que Dios hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Acaba su obra, Dios. No creó nada más. ¿Qué dice la ciencia? Fíjate que curiosamente la ciencia dice lo mismo, que después del hombre ya no ha habido nada que ha sido nuevo. Solamente ha habido cosas que han ido evolucionando, pero nada nuevo se ha creado después del hombre. Lo curioso es lo que volvemos a repetir, que Dios ya lo ha dicho. Porque fíjate el relato del libro de Génesis, que fue escrito hace casi por historiadores, ¿verdad? Según los historiadores podemos decir, este libro tan antiguo, el Génesis, encaja a la perfección con lo que hoy los científicos modernos han descubierto recientemente. ¿Verdad? Toda la estructura de la ciencia está prácticamente avalando lo que dice la Biblia. Pero el hombre en su, no es mala la ciencia, ¿verdad? Pero lo malo es que el hombre quiere desacreditar la Biblia. Cuando estamos viendo que la Biblia es la que ha ayudado al hombre a descubrir grandes cosas. ¿Ah? Hay unas palabras apostólicas que dice el varón de Dios. La Biblia es el único libro donde ningún hombre ha expuesto pensamientos derivados de la mente e imaginación humana. Es el libro de Dios. El libro que, sin embargo, alberga la historia del verdadero origen y la naturaleza de la humanidad. Es la epopeya más sublime del universo. ¿Eso es la Biblia? Y fíjate, lo estamos viendo. Cómo Dios nos está relatando cómo se crearon, ¿qué? Todas las cosas. Bendito sea el Señor. Muchas cosas, nos decía también una carta, han salido de la Biblia. O sea, descubrimientos hoy modernos que han partido de un texto bíblico, han descubierto, por ejemplo, que la tierra es redonda. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Sin embargo, ¿cuántos siglos la humanidad y los científicos creyeron que la tierra era plana, no redonda? Hasta que vino un hombre y, basándose en este texto de la Biblia, Isaías 40:22, basándose en ese texto, hace un planteamiento de que la tierra es esférica y no ¿qué? Y no plana. Y por ese planteamiento, la Iglesia Católica lo excomulga, la Iglesia Católica lo condena, porque la concepción de la tierra para la Edad Media es que la tierra era como plana. Pero fíjate, donde no está la revelación de Dios, el hombre no entiende las Escrituras. El hombre dice, no, la tierra es plana. Pero Dios está diciendo en Isaías 40:22 que la tierra es como redonda. Se creía que la tierra, la concepción de los grandes filósofos, que la tierra estaba apoyada, ¿verdad? O sea, la tierra tenía una base apoyada.
Sin embargo, Job 26:7 nos dice que la tierra está sostenida sobre la nada. Lo que los últimos científicos modernos hoy han descubierto, Einstein, todos aquellos grandes científicos, descubren que en realidad la tierra flota. Cuando Dios, el siervo de Dios Job, ya lo dijo que la tierra está sostenida ¿en la qué? En la nada. Salmos 8:8 nos habla de los senderos del mar, donde los navegantes que solo costeaban para salir sus embarcaciones, no se alejaban de la costa. Ellos iban costeando, no perdían la tierra, porque si perdían la tierra, perdían el rumbo. Así que navegaban costeando. Sin embargo, los grandes aventureros basados en este texto se dan cuenta que aún los mares tienen senderos, que son corrientes, que los dirigen ¿a qué? A diferentes o a distintos lugares. Entonces, cuando el hombre dice que la Biblia es un libro de cuentos o una novela, nosotros decimos, pues es, como dice el varón de Dios, la epopeya más grande del universo, ¿verdad? Bendito sea el Señor, sea nuestro Dios que nos ayude, ¿verdad? A conocer estas cosas, a comprenderlas, porque tenemos, hermano, un libro de libros, el libro más grande que Dios ha permitido que llegue, ¿verdad?, a nuestras manos, y en el cual decía el varón de Dios que es el único libro, dice, donde ningún hombre ha expuesto pensamientos o derivados de la mente o imaginación humana, porque este, dice, es el libro de Dios, ¿verdad?, que nos alberga, dice, la historia del verdadero origen y naturaleza de la humanidad. O sea, el hombre ha ido dando tumbos, el científico ha ido dando tumbos y a través de a base de golpes, de ensayo y error, va descubriendo las cosas, cuando la Biblia ya claramente nos lo ha hecho conocer. Por eso muchos científicos que eran ateos, un gran ateo que era Anthony Flew, se hizo creyente. Era un defensor del ateísmo, pero cuando vio los últimos descubrimientos modernos, aquel hombre hoy en día se convirtió en un creyente, ¿verdad? Porque se van dando cuenta que aquellos que ellos negaban, que ellos ridiculizaban, hoy se van dando cuenta que la Biblia tiene la verdad de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que esos textos son buenos saberlo, ¿verdad? Imagínate, ¿cuándo puedes decirle tú a un ateo? ¿Cuándo descubrió el científico que la Tierra era redonda? La Biblia lo dijo antes. El profeta Isaías lo dijo antes, 500 años antes de Cristo. Ya dijo que la Tierra era ¿qué? ¿Y el científico cuándo? Hace poco. ¿Cuándo descubrieron que la Tierra se sostenía sobre la nada? Hace poco. Y el libro más antiguo de la Biblia, que es el libro de Job, es el libro más antiguo, ya lo decía, ¿verdad? Entonces Dios nos ayude, ¿verdad? Y sea esto para la honra y la gloria de nuestro Dios.